Ahí está. Perfecto. Creo que ahí está bien, ¿no? Bien, a ver. Ahí está. Bien, bueno, bienvenidos. Vamos a empezar con este estudio. En esta oportunidad tenemos un estudio especial relacionado con el sincretismo religioso. Sabemos que estamos en fechas de fiestas, más que nada para la gente que no guarda la palabra del Señor, que por ahí no conoce. Y este estudio habla un poquito de lo que viene a ser la mezcla de tradición con la palabra del Señor. Entonces, nos parece oportuno compartir en este momento para estar un poquito informados, para conocer los que no conocen y para refrescar también para los que ya conocen, porque es muy importante siempre mantener claro en nuestra mente y en nuestro corazón que lo que hacemos lo hacemos por una razón, porque el Señor nos mandó. No lo hacemos porque alguien nos enseñó simplemente, sino porque Él hizo convicción en nuestros corazones al recibir su palabra, y eso es lo más importante de cualquier creyente, ¿no es cierto? Así que vamos a empezar con una oración y ya arrancamos. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por este espacio que podemos compartir tu palabra, gracias por los amigos que están conectados, gracias porque podemos estar juntos, aunque sea de manera virtual, podemos recibir tu enseñanza. Te pedimos que tu boca se abra como cada Shabbat, Señor, que podamos recibir tu enseñanza, que podamos recibir tu instrucción con un corazón predispuesto. Te pedimos que nos enseñes a través de tu palabra y que nos ayudes a ir conociendo de a poco tu palabra, Señor, a ponerla por práctica y a darle el valor que realmente tiene, Señor, a saber que esto es para la vida eterna, que esto no es un juego ni una religión, Señor, sino que podamos tener el peso en nuestras vidas, conscientes y la paz que tú nos guiarás a tu verdad. Gracias, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, no sé si, a ver, le puedes compartir el link a Juan. Bien, vamos a empezar. Les pido por favor que me acompañen a Deuteronomio, capítulo 10. Vamos a leer del 12 al 16. Vamos a leer Deuteronomio 10 como el núcleo de nuestra vida como creyentes. Es algo que Moisés le dejó al pueblo, es algo para nosotros, es algo que quiere el Señor de nosotros. Vamos a leer muchos textos en Reina Valera y en Nueva Traducción Viviente. Este lo vamos a leer en Reina Valera. A ver, un segundito. Dice Humberto que se perdió la imagen. Si me pueden confirmar que se escucha bien nuevamente. Que se escucha y que se ve bien. A ver si me pueden confirmar por ahí alguien en el chat. Bien. Bien, perfecto. Les decía, Deuteronomio 10, versículos 12 al 16, como nuestra primicia, como algo que nosotros tenemos que tener siempre en claro. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí del Señor son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a ustedes, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios llamó a Israel y a nosotros a ser un pueblo santo apartado,
nos dio una enorme bendición y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Todos sabemos el privilegio de que el Señor nos llame Israel. La palabra Israel ya sabemos que es el que vence con Dios. Y Dios, cuando le dijo a Moisés y lo llamó, le dijo: ve y libera a mi primogénito, ¿no? Un terrible privilegio, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Entonces este texto nos habla de eso, de lo que el Señor pide de nosotros y de que circuncidemos el prepucio de nuestro corazón. El versículo 16 es como el punto de quiebre de cualquier creyente. Es decir, basta de vivir una vida conforme a tus ideas, conforme a lo que te enseñan, sino empecemos a vivir una vida como le agrada al Señor. El prepucio en nuestro corazón es una barrera que nos separa de Dios. Es pecado. El ser rebelde a su palabra, no obedecer, genera esa barrera entre Dios y los hombres. Bien, ahora voy a leer la definición de sincretismo religioso, una definición que me pareció muy correcta. Esta es del libro de Humberto, que justo él compartió ayer. Es muy clarita, por eso quiero compartirla con ustedes. Dice así: el sincretismo religioso es el producto de la unión de dos o más tradiciones religiosas, diferentes que se asimilan mutuamente con el paso del tiempo, dando como resultado el nacimiento de un nuevo culto. El sincretismo religioso ocurre cuando se mezclan tradiciones, doctrinas, dogmas, etc. Y como el resultado, a través del tiempo, el sincretismo religioso ha generado cada vez nuevas tradiciones, que con el paso del tiempo se han convertido en nueva forma de llevar a cabo diversos cultos. Me gusta la definición porque habla de sincretismo religioso, que son tradiciones que se mezclan y que se asimilan con el paso del tiempo, ¿no? ¿Cuántas cosas hoy en día que practica la gente, que muchos hemos practicado, que se asimilan con el paso del tiempo y nunca se cuestionó por qué y nunca nos sentamos a fijarnos por qué lo hacíamos? Cuando participamos de distintas tradiciones o costumbres que el hombre mezcló con la palabra de Dios para darle un sentido, estamos pecando, transgredimos la ley de Dios y eso es una barrera que nos separa de Dios, pues Él no tiene comunión con el pecado. Entonces somos cortados de su pueblo. Una de las fiestas más populares de todo el mundo, que se celebró hace una semana, es la Navidad. Pero mucha gente desconoce el verdadero significado de la Navidad. Yo hice un pequeño resumen de lo que es, y dice así: la Navidad surgió a partir de la palabra derivada del latín nativitas, que significa nacimiento. Esta nació a partir de una tradición impuesta por la Iglesia Católica en el año 354 después de Cristo. Fue iniciada por el Papa Julio I, aunque recién en el año 529 el emperador Justiniano fijó esa fecha en el calendario, o sea, la hizo efectiva. El 25 de diciembre terminaban las celebraciones romanas en homenaje a Saturno, dios pagano de la agricultura y la cosecha, que tiene que ver con la llegada del solsticio del invierno. La Iglesia adoptó la simbología del solsticio del invierno a la mirada sobre lo que representa a Cristo, es decir, adaptó esta fiesta pagana a la mirada de lo que representa a Cristo, lo mezcló. A los cristianos les pareció lógico y natural sustituir esa fiesta con la celebración del único y verdadero sol, Jesucristo, que vino al mundo para traer paz, para traer a los hombres la luz verdadera. Esto lo voy a leer 2 veces porque a mí me pareció impresionante. Dice así: a los cristianos les pareció lógico y natural sustituir esta fiesta, o sea, la fiesta en homenaje al dios Saturno, sustituir esta fiesta con la celebración del único y verdadero sol, Jesucristo. O sea, tenemos una parte de mentira y una parte de verdad. ¿Quién es el único y verdadero sol? Jesucristo. Eso es una verdad. Pero usaron una fiesta pagana para inventar una fiesta que no está en las Escrituras. El único y sol verdadero Jesucristo, que vino al mundo para traer a los hombres la luz verdadera. Bien. O sea, lo que ellos hicieron en ese entonces fue mezclarlo. Como esto pasó hace muchos años, a nosotros nos llegó algo asimilado a través del tiempo y lo fuimos repitiendo con el paso del tiempo sin saber lo que estábamos haciendo. Cada 25 de diciembre los romanos visitaban amigos y familiares.
Se hacían regalos y realizaban grandes banquetes públicos con comida, vino y una gran fiesta, que en varios casos duraban alrededor de una semana. De hecho, los mismos esclavos recibían permisos y eran vestidos con ropa de sus amos esclavistas e incluso podían postergar los trabajos del día a día. O sea, era una fiesta romana que después adopta la Iglesia Católica y básicamente hizo lo mismo, nada más que cambió a Saturno por Jesucristo. La Navidad no es bíblica, no la vamos a ver reflejada en la Escritura. El Mesías sí nació, sí vino al mundo, pero no hay mandamiento para celebrar su nacimiento. Incluso aunque sí lo quisiéramos, la fecha sería incorrecta, ya que la Biblia sitúa su nacimiento por el mes de septiembre, como lo vimos en la fiesta de los tabernáculos, a través de los cálculos que hacemos, por el sacerdote que oficiaba en el templo, por el nacimiento de Juan el Bautista, todo eso ya lo vimos, pero no vamos a ver el mandamiento para festejar la Navidad. Aunque parezca lindo, aunque se disfrace de un montón de cosas, nosotros sabemos que tenemos que ser en ese aspecto radicales, porque de eso depende nuestra nutrición espiritual, nuestra vida espiritual. Vamos a leer Proverbios 3, del 5 al 8, en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 3, del 5 al 8, en Nueva Traducción Viviente. Dice así: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, es decir, que no te parezca bien sustituir una fiesta. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará el camino, cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Más claro imposible. Vamos a leer ahora el origen de la fiesta que se celebra esta noche en muchos lugares del mundo. El origen del Año Nuevo. Dice: en 1582 el Papa Gregorio XIII creó el calendario gregoriano, utilizado actualmente por la mayoría de los países, en donde proclamó el 1 de enero como el inicio del año. La celebración del Día del Año Nuevo en las culturas occidentales se remonta a la época romana. Siempre los romanos estuvieron involucrados en estas celebraciones. ¿Por qué? Porque esto pasó después de la muerte de Jesucristo, y el pueblo romano era el que gobernaba el mundo en ese entonces. Y ellos iban conquistando naciones, y a medida que iban conquistando naciones iban adoptando sus costumbres y sus dioses. Ellos creían que eso los hacía más fuertes. Entonces fueron ellos los promotores de todos estos cambios. Dice: la celebración del Año Nuevo en las culturas occidentales se remonta a la época romana, cuando el día se dedicaba al dios Jano, el dios de dos rostros de las transiciones y los comienzos. Un rostro observa hacia adelante y el otro observa hacia atrás. Jano está relacionado estrechamente con las puertas, los umbrales y en general los elementos arquitectónicos que suponen la transición de un espacio a otro. Dos de sus epítetos son el que abre puertas y el que cierra puertas. El mes de enero recibe su nombre de Jano. Durante ese mes se renovaban las autoridades y magistrados en Roma, la capital del imperio. Fue a partir de ahí que alrededor del mundo se comenzó a celebrar esa fecha. Y es lo mismo que pasó con la Navidad. Llegó a nosotros como algo sin saber su trasfondo idólatra. Se reemplaza, estamos celebrando la fiesta del dios Jano. Otra fiesta que se celebró también hace unos días fue Hanukkah. Hanukkah significa en hebreo dedicación, iniciación, conocida también como la fiesta de las luces. Es una festividad judía que conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el imperio seleucida. La tradición judía habla de un milagro, en la que pudo encenderse el candelario del templo durante 8 días consecutivos con una exigua cantidad de aceite, que alcanzaba solo para uno. Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender de forma progresiva el candelabro de 9 brazos llamado Hanukkah, uno por cada uno de los días más un brazo, el piloto. Esta fiesta Hanukkah
pertenece al pueblo judío. Y si bien todo su trasfondo puede ser lindo porque puede salir de un milagro, en la Biblia no tenemos el mandamiento de celebrar esa fiesta, ni de ninguna de las otras fiestas. Dice, estas son algunas de las fiestas con las que muchas personas y creyentes también celebran con alegría, sin saber su origen y las consecuencias espirituales que deja participar de ellas. Como creyentes tenemos la tarea y responsabilidad de estudiar y escudriñar las Escrituras para saber cuál es la voluntad de Dios. Por un tiempo, es verdad, podemos decir que no sabíamos, que se nos enseñó así o que lo hacíamos porque todos lo hacían. Pero llega un momento en el que tenemos que madurar y tomar la responsabilidad para conocer por nosotros a Dios mismo. Deuteronomio 18:9, en versión Reina Valera, dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones que dé a aquellas naciones. Al igual que Israel en ese entonces, nos encontramos rodeados de naciones paganas, pues no quieren saber nada con Dios ni les interesa. Y algunos dicen seguir a Dios, pero en realidad reciben y enseñan enseñanza mezclada, tradiciones de hombres y palabra de Dios. Como recién leíamos, la fiesta de Hanukkah se usa una januquilla. Eso es algo inventado con la intención de reemplazar la menorá, que era la luz que estaba en el tabernáculo, que alumbraba todo el tabernáculo. La menorá sí es bíblica, sí está puesta por Dios, fue puesta por Dios en el tabernáculo, posteriormente en el templo. La menorá representa la luz que vino al mundo, es una profecía del Mesías mismo, y bueno, todo ese contexto ya lo hemos estudiado, es muy lindo. Pero la intención de todas estas fiestas, como vemos desde la primera, que fue la Navidad, es sustituir algo que implantó el Señor eterno, sustituir algo que era para nosotros, algo que el Señor trató de celebrarlo, trató de implantar para que nosotros lo celebremos. Vamos a leer Romanos 12, del 1 al 2. Es un texto muy conocido, pero que también habla de lo mismo que venimos hablando. Romanos 12, del 1 al 2. Todo este plan que estamos viendo, de todo lo que depende del sincretismo religioso, es de una mentira mezclada con una verdad. Es de la misma forma en la que la serpiente, como ya lo hemos visto, engañó a Eva en el Edén. Dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros, esa voluntad solamente la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y por eso tenemos que permanecer fieles a ellas, porque el Creador del hombre conoce lo que es bueno, agradable y perfecto para él. Cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios, tenemos que empezar a obedecerla al mismo tiempo. De a poco. No podemos afanarnos por saberlo todo de inmediato, sino ir paso a paso cumpliendo lo que vamos entendiendo y razonando. Es preferible ir cumpliendo lo poco que vamos aprendiendo, porque la realidad de todas las personas y los tiempos no son iguales. Cada uno vive un tiempo y una realidad distinta, y Dios trata de forma distinta con nosotros. Y no participar de distintas prácticas porque todos lo hacen. De lo contrario, estaríamos practicando una religión más. Esa es la clara diferencia entre alguien religioso y alguien que busca agradar a Dios. Salmo 119, del 1 al 8 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando venimos al Señor y empezamos a aprender de su palabra, nos empezamos a llevar un montón de sorpresas.
Es impresionante cuando leemos y nos damos cuenta de que muchas cosas que vivíamos o practicábamos no estaban en su palabra, o cosas nuevas que aprendemos que no practicábamos, que no cumplíamos. Pero junto con esa enorme sorpresa aprendemos y recibimos la paz del Espíritu de Dios de que lo que hacemos está bien. Y es una paz que solamente los que practicamos la Biblia la podemos entender. Salmo 119 dice: Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y los buscan con todo su corazón. No negocian con el mal y no negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré gracias viendo cómo debo hacerlo. Obedeceré tus decretos, por favor, no te des por vencido conmigo. El texto clave para mí está en el 7, dice: a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré gracias viendo cómo debo hacerlo. A medida que vamos aprendiendo del Señor, nuestro corazón tiene que ser de gratitud por todo lo que aprendemos, por todo lo que Él nos enseña, y seguir aprendiendo cómo tenemos que hacerlo. Deuteronomio 5, 32 y 33. Deuteronomio 5, 32 y 33 dice: Por eso, israelitas, no dejen de obedecer ni uno solo de los mandamientos de su Dios. Sigan cada uno de sus consejos y les irá bien y vivirán muchos años en la tierra que el Señor va a darles. No dejar ninguno de los mandamientos del Señor. Debemos vivir nuestra fe basada solo en la Escritura. Obedecer los mandamientos de Dios es lo que nos separa y nos hace un pueblo para Él. Esta separación no la hacemos nosotros, la hace el mismo Dios. El ejemplo muy conocido de esto es el del rey Saúl. El rey Saúl solamente tenía que obedecer el mandato del Señor, y él, bueno, como lo vemos en Samuel, deja vivos al rey del pueblo y a muchos animales, y bueno, entonces por eso Dios lo separa, lo deja, lo hace a un lado de nada más y nada menos que del reino de Israel. Vamos a leer Mateo 7, 13, 29. Todo lo que estamos hablando tiene que ver con la vida eterna, con la vida espiritual de nuestras almas y posteriormente para llegar a la vida eterna. Todo lo que hacemos tiene que ver. No estudiamos porque nos sobra el tiempo ni porque estamos aburridos. Tenemos que estar firmes y sabiendo que todo lo que aprendemos es para llegar a la vida eterna. Y el maestro en Mateo nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo no puede dar buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto lo dijo el Mesías. El Mesías está hablando de la voluntad de su Padre. En el tiempo de Yeshua, la voluntad de su Padre la veíamos reflejada en la ley, los profetas y los escritos. No había otra cosa. Dice: muchos me dirán, versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Claro, porque venían practicando un sincretismo religioso
sin saber realmente lo que estaban practicando. Dice, versículo 24, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, porque él cumplía toda la ley, él cumplía las palabras del Señor. Pero ¿por qué estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida? Es fácil participar de todo lo que participa de este mundo. Es cómodo hacerlo, al igual que es cómodo pasar por una puerta ancha. Pero el Mesías nos llama a esforzarnos, a entrar por la puerta estrecha, que es cumplir sus mandamientos. Él nos ayuda a entrar por esa puerta porque conoce que somos débiles. Vamos a leer el Salmo 103, del 13 al 18, en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 103, del 13 al 18. Dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, al igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Es clarito, no es que a mí se me ocurra, sino que está escrito en su palabra. Vamos a leer Filipenses 2, del 12 al 16. Pablo le escribe a los filipenses en este afán de que se mantengan. Como en todas sus cartas, Pablo fue muy insistente en que se mantengan en la salvación, en que cuiden sus almas, en que cuiden lo que hacían. Filipenses 2, del 12 al 16, Nueva Traducción Viviente, dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. No es simplemente conocer la palabra del Señor. Es conocerla, que haga convicción en nuestras vidas, y el Espíritu de Dios va a ir llevándonos y nos va a dar la fuerza para cumplirla, y el camino. Hagan todo sin quejarse, versículo 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a los hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa. Es lo que vivimos hoy, lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Como ya estudiamos, en el libro de Levítico, vamos a leer Levítico 10, en Reina Valera, 10 del 1 al 2. Como ya vimos, el libro de Levítico nos enseña todo el proceso riguroso que llevaban a cabo los sacerdotes para poder participar de las cosas santas. Dios dejó instrucciones específicas de cómo entrar a su presencia. Había todo un ritual que ya lo aprendimos, de la ropa de los sacerdotes, de la purificación, del estado en el que ellos tenían que estar para poder hacer el perdón, la reconciliación, ¿no es cierto?, del pueblo con Dios. Aún así, los hijos de Aarón lo tomaron como algo liviano y eso tuvo una terrible consecuencia. Levítico 10, del 1 al 2 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón,
Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante del Señor y los quemó, y murieron delante del Señor. Es muy claro, muy sencillo, y la clave de este texto está en el primer verso. Dice: ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que el Señor nunca le mandó. Extraño, algo ajeno, que Dios nunca le mandó. Esas son las consecuencias de hacer algo porque se nos ocurre. Y más con toda la responsabilidad que ellos tenían. La idea de este texto no es infundir miedo, ¿no es cierto?, sino que el hombre tome conciencia de que seguir al Señor no es algo liviano. Bajo todo este contexto que acabamos de leer, que nos recomendó Pablo, que el mismo Mesías nos encomendó, bajo este ejemplo que acabamos de ver de Nadab y Abiú que murieron, ahora nos preguntamos, ¿Dios nos manda a celebrar Navidad? ¿Dios nos ordena celebrar Hanukkah? No. Quizás hay cosas que consideramos correctas o lindas, y por eso creemos que está bien hacerlas, o porque todos las hacen creemos que es lo correcto. Pero no debemos olvidar nuestro lugar. Somos siervos de Dios, ovejas de su prado. Por lo tanto, el que dicta las leyes, las reglas, es Él, y ya las dictó en su palabra. Nuestra opinión personal debe estar basada solo en la palabra escrita. Tiene que ser siempre un complemento. Vamos a leer Josué 1, 7 al 8, lo leímos hace poquito, pero es muy importante porque Josué recibe al pueblo después de la muerte de Moisés y el Señor es contundente con lo que le encarga. Y es muy clarito, porque Dios sabía lo que después venía para el pueblo y él sabía lo que tenían que hacer. Josué 1, 7 al 8 en Reina Valera dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un texto muy conocido, muy conocido por todos, pero Dios le hace énfasis en que no se aparte ni a un lado ni a otro. El pueblo de Dios, durante el periodo de Josué, la Biblia lo redacta como el periodo de mayor gloria, o sea, de mayor, no sé si gloria es la palabra, sino de mayor regularidad, por decirlo de alguna forma. Porque Josué cumplió la palabra del Señor. Y la clave estuvo ahí, en no apartarse de la palabra escrita. Es tan sencillo como eso. Dios insistió cientos de veces en que el pueblo no se apartara de su palabra, porque Él conoce al hombre más que nadie. Él sabe que es vital nuestro crecimiento espiritual y lo que recibimos y lo que damos día a día. Primera de Pedro 2, del 1 al 10, otro texto muy conocido por nosotros. Pero bajo todo este contexto de lo que recibimos, de lo que damos, de lo que aprendemos, de lo que practicamos, es muy importante. Primera de Pedro 2, 1 al 10. En la Reina Valera dice: desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Verso 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Seremos desechados por los hombres, es lógico. Eso es así, por no ir al ritmo del mundo, por no celebrar sus fiestas. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro relaciona
el crecimiento de nuestra vida con los sacerdotes. O sea, si ya venimos con la mentalidad de que los sacerdotes tenían todo un proceso riguroso, que eran personas dedicadas a esto, no es que nosotros seamos sacerdotes, pero Él lo lleva por ahí para ver el nivel de santidad que una persona tiene que buscar en su vida, ¿no es cierto? Dice verso 6, por lo tanto, por lo cual también contienen las Escrituras. He aquí pongo en Sión piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Claro, el Mesías es él, porque es una piedra que es ejemplo para todos nosotros. Como él no solo cumplió la palabra, no solo cumplió la ley y todo lo que Dios había dicho, sino que nos enseñó a hacerlo, con un corazón sincero, con un corazón tranquilo, apartado del mundo, apartado de las tradiciones. Por eso las peleas con los fariseos, por eso la pelea en su momento con todos los religiosos, los líderes religiosos, ¿no es cierto? Por eso fue desechado. Dice, para ustedes, versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, todos esos líderes religiosos que crearon todas esas doctrinas, esas cargas pesadas que hablaba el Mesías, Yeshua fue la piedra que les cayó encima, porque no podían repudiarle nada. Y todo lo que él decía era verdad, y todo lo que él estaba escrito. Por eso buscaban matarlo. La piedra, vamos de vuelta, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual también fueron destinados. Tremendo. La responsabilidad de las personas que reciben la palabra es al mismo tiempo la responsabilidad de las personas que imparten el mensaje. El pueblo de Dios fue llamado a hacer luz a las naciones, pero en su tiempo se distorsionó tanto que ellos empezaron a repartir enseñanza de hombres, y eso es a lo que el Mesías se oponían. Dice, ahora, ¿qué pasa con la gente que enseña esto? ¿Cuál es el destino de ellos? El profeta Habacuc, vamos a leer Habacuc 2, Habacuc 2, el profeta Habacuc les pone una queja al Señor por un tiempo muy duro que estaba viviendo, un tiempo de injusticia, de dolor, igual en el que vivimos hoy en día, donde parece que los que tratamos de vivir la palabra de Dios somos los malos, y los buenos son aquellos que van en contra de su ley. Se les da derecho por las leyes terrenales y engañan a muchos, e incluso niños los hacen pensar y decidir por cosas perversas. Es de lo que el Mesías habló, ¿no? Que el ladrón no vino a robar, matar y destruir. Entonces el profeta Habacuc les pone esta queja al Señor y el Señor le responde. En la Nueva Traducción Viviente, Habacuc 2, capítulo 2, dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. El contraste de las personas orgullosas con las personas que viven conforme a la fidelidad a la palabra de Dios. Versículo 5. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron muchas naciones y devoraron muchos pueblos. Claro, porque enseñaron tradiciones, porque enseñaron cosas y arrastraron a mucha gente. Por eso hay mucho peso en lo que ellos hicieron. Devoraron a muchos pueblos. Prontos sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar de esto? Claro, se hicieron ricos mintiendo, enseñando, como ya lo hemos visto, leyes que quedaron suspendidas por destrucción del templo, como por ejemplo el diezmo. Ellos se hicieron ricos, dice, versículo 7, de repente tus deudores tomarán medidas,
Se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú quedarás temblando e imponente, debido a que saqueaste a muchas naciones. Ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que con tus riquezas comprarás seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de los muros gritan contra ti, y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en ceniza? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Claro, ese es entonces, ese momento donde ya no va a haber nada oculto. ¿Qué aflicción te espera a ti? Que emborrachas a tus vecinos, los obligas a beber, para regordearte de la vergüenza de su desnudez. Sin embargo, pronto llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y demuestra tu desnudez. Bebe la copa del juicio del Señor, y toda la gloria se convertirá en vergüenza. Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste a los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? O sea, ¿de qué sirve practicar una mentira si no está escrita? ¿A dónde nos va a llevar eso? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, algo inventado, algo que no está en la palabra de Dios. Un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que le dices a tus ídolos de madera despierten y sálvennos? A imágenes de piedras mudas dice levántate y enséñanos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Así como las fiestas que mencionamos al principio, hay muchas religiones que enseñan a guardar distintas cosas inventadas por el hombre. Perdón. El catolicismo es una de esas que con el paso del tiempo fue impregnando todo de ídolos y están escritos mismos de ellos que lo reconocen. Pero el Señor nos enseña a mantener siempre fieles a su palabra, porque Él es el que nos va a dar la respuesta en cada momento de nuestra vida. Y Yeshua siempre caminó en obediencia, desechando todo lo de este mundo, para cumplir en su vida la palabra de Dios. ¿Qué palabra? La ley, los escritos y los profetas. Él marcó una gran diferencia y distinción entre los que sí lo siguen y los que siguen a este mundo. Cuidemos nuestra salvación, cuidemos nuestras familias, examinémonos constantemente, diariamente, para ver si lo que hacemos y lo que vivimos le agrada a Dios. Dejemos la religión, dejemos las costumbres, quitemos la barrera que nos separa del Señor. Quitemos todo lo que impide, lo que nos hace fuera del templo, lo que nos hace fuera del tabernáculo del Señor. Quitemos el prepucio de nuestro corazón. Todos los que vivimos la palabra, los que tratamos de cumplir la palabra de Dios en nuestra vida, y no estoy diciendo que ya lo hayamos logrado, porque como dije, estamos aprendiendo, y creo que ese aprendizaje no se va a terminar nunca, podemos dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros en nuestras vidas, en nuestra familia. Restauró nuestra relación primeramente con Él, nos dio su palabra, restauró nuestra relación familiar, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación económica. Dios restauró todo a través de la obediencia. No es que te quiera vender un evangelio de prosperidad, porque Dios trata con cada uno de forma diferente.
Pero como dijo el ciego, yo no sé lo que pasó. Yo sé que no veía y ahora veo. Y no podemos ni jactarnos siquiera de eso, porque es algo que Dios eligió, no porque seamos buenas personas ni porque lo merezcamos, sino porque Él lo decidió así. Nuestra tarea ahora en más es seguir obedeciendo, seguir guardando su palabra y no seguir a este mundo, resistirnos y filtrarlo todo bajo la palabra de Dios. Es tan simple como eso. El aprendizaje no se tiene que detener nunca, y está bien que por ahí consultemos distintos escritos antiguos, cosas que apoyen la Biblia o para conocer la cultura, está perfecto, pero siempre filtrando que todo lo que practiquemos, que todo lo que vivamos, que todo lo que enseñemos salga de la Escritura. Que a pesar de que el mundo entero lo practique, no quiere decir que sea para nosotros, porque nosotros decidimos caminar hacia Él en obediencia. Decidimos seguirlo y esa decisión se tiene que mantener siempre. Para que el día de mañana, cuando estemos frente al trono del Señor, no podamos decir, porque de hecho no vamos a poder hacerlo, no, mi pastor me enseñó mal, no, el maestro tal me enseñó esto, no, el apóstol o yo, no, cada uno va a ser responsable de sí mismos. Los que enseñaron mal van a tener sus consecuencias, como ya lo hemos visto, van a tener que dar explicaciones. Pero los que recibimos la palabra del Señor somos nosotros, responsables de que recibimos su mensaje y responsables de nuestra salvación. Así que esto es un camino diario. Que en esta época que todo el mundo está celebrando un montón de cosas que ni siquiera entienden, nosotros seamos fieles al Señor, guardemos su palabra, con una convicción y una paz que realmente es así, que no necesitamos más nada, no necesitamos agradar a más nadie. Y que por más lindo que suenen los mensajes, las redacciones que ellos hagan, que acomoden, si no está en la palabra escrita, si no está el mandamiento específico, no tenemos que cumplirlo. Es tan sencillo y tan profundo como eso, porque de eso depende nada más y nada menos que la salvación de nuestras almas, de nuestros hijos como padres, de nuestros hermanos y de todas las personas que nos rodeen para poder ser luz, como decía la palabra, luz a este mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú pones en el corazón de las personas el querer como el hacer. Te pedimos que tu palabra pueda ser guardada, pueda ser meditada por nosotros durante todo el día, durante toda la noche, como tú nos encomendaste. Señor, que no sea un fanatismo, que no sea una religión, sino que sea realidad, que podamos razonar e ir aprendiendo de a poco lo que tú nos das. Enséñanos, Señor, como decía el rey David, enséñanos a cumplir tus mandamientos. No te des de vencido con nosotros, Señor. Ayúdanos a circuncidar nuestro corazón, ayúdanos a quitar la barrera que nos separa de ti, Señor. Que nos podamos olvidar de todo lo aprendido, Señor, y podamos empezar de nuevo, cada día. Que podamos dejar la religión cada día de lado, que tanto tiempo nos ha sido de piedra de tropiezo. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada hermano conectado, Señor, a cada amigo que está tratando de agradar a ti, que invierte su tiempo, Señor, para poder conocerte cada día más. Te pedimos por sus hermanos, por sus amigos, por las personas que los rodean y los ven, Señor. Que ellos puedan ver tu luz, Señor, que puedan ver a Israel reflejado, que es el propósito que siempre tuviste para tu primogénito. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que ayudes y bendigas a cada persona que se conectó en el lugar donde se encuentren, que reciban tu paz y reciban la convicción de que tu palabra es fiel y verdadera y que no tiene límite de tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos. La verdad que ha sido maravilloso para mí preparar todo esto. Fue muy hermoso. Como siempre, yo creo que todos los que compartimos la Biblia, todos los que tratamos de vivir a través de la palabra y compartimos un estudio, nos preparamos y es de bendición primeramente para nosotros, para nuestra familia. Este estudio lo preparamos con mi esposa, que estuvimos ahí muy metidos y me ayudó mucho. Lo hicimos juntos y bueno, eso es lo que busca el Señor, ¿no es cierto? Que lo podamos compartir en familia y que todos estemos unidos aprendiendo su palabra. Les mando un abrazo grande, un saludo, ahí donde se encuentren, que sigan teniendo un día de reposo hermoso, tranquilos,
y sabiendo que el Señor está siempre con nosotros. Shabbat Shalom, amigos.